El imperativo progresista. Durante mucho tiempo se creyó que las redes sociales eran una herramienta para democratizar la palabra. Se suponía que Internet permitiría el acceso libre a la información, el intercambio de ideas y la confrontación abierta de argumentos. La promesa era que, al eliminar intermediarios, la verdad tendría más posibilidades de abrirse camino. Sin embargo, con el paso de los años ocurrió algo muy distinto. Las redes no terminaron premiando las ideas más verdaderas, ni las más útiles, ni siquiera las mejor fundamentadas. Premiaron las más rentables para la circulación. Y dentro de esa economía de la atención, pocas cosas demostraron ser tan rentables como la exhibición pública de virtud. El progresismo digital debe entenderse menos como una ideología y más como una adaptación exitosa a las condiciones de funcionamiento de las plataformas. Esto no significa que quienes sostienen determinadas causas no crean genuinamente en ellas. Significa que las redes descubrieron que ciertas sensibilidades generan más aceptación social que otras, y que millones de usuarios aprendieron a reproducirlas porque ofrecen recompensas simbólicas inmediatas. Mostrar empatía, sensibilidad, conciencia social o preocupación por determinadas problemáticas se convirtió en una forma particularmente eficiente de obtener reconocimiento público. No porque esos valores sean falsos, sino porque son visibles. Las plataformas necesitan señales rápidas, necesitan que una persona pueda ser clasificada en pocos segundos, necesitan que cada usuario pueda comunicar quién es, qué piensa y a qué tribu pertenece, sin obligar a nadie a realizar un análisis demasiado profundo. El progresismo digital ofrece exactamente eso, un lenguaje moral fácilmente reconocible. Una serie de códigos, palabras, causas y sensibilidades que permiten construir una identidad pública instantánea. De este modo, la opinión deja de funcionar como una herramienta para comprender el mundo y comienza a funcionar como un accesorio identitario. Ya no sirve tanto para analizar la realidad como para comunicar quién creemos ser frente a los demás. La gran victoria cultural de este fenómeno fue lograr que determinadas posiciones morales dejaran de percibirse únicamente como correctas para empezar a percibirse como interesantes. Durante siglos, las ideologías aspiraron a convencer. En las redes sociales, en cambio, las ideologías aprendieron a seducir. Ser progresista no solo comunica bondad, comunica sofisticación, sensibilidad cultural, juventud, apertura mental y pertenencia a los sectores que se consideran más avanzados de la sociedad. Del mismo modo, otras posiciones quedaron asociadas a imágenes menos atractivas para el ecosistema digital. Hablar de límites, responsabilidad individual, castigo, orden o seguridad suele representar un problema estético antes que intelectual. Quien insiste en esos temas corre el riesgo de ser percibido como rígido, conservador, autoritario o simplemente aburrido. Y las redes sociales, que funcionan como una gigantesca competencia por la atención, castigan todo aquello que resulte aburrido. Por eso resulta frecuente observar cómo determinados acontecimientos dejan rápidamente de ser hechos concretos para convertirse en material narrativo. Una tragedia, un crimen, una denuncia o un conflicto social ya no son únicamente sucesos que deben ser comprendidos o resueltos. Se transforman en oportunidades para reafirmar identidades morales previamente construidas. Lo importante deja de ser el acontecimiento en sí mismo y pasa a ser la capacidad de conectarlo con un relato más amplio. Cada nuevo hecho se convierte en una pieza disponible para ser incorporada a una narrativa preexistente. Algunos la utilizarán para hablar del patriarcado, otros del capitalismo, otros de la desigualdad, otros de la discriminación, otros de la decadencia cultural. La discusión ya no gira alrededor de la pieza, sino alrededor del tablero. Tal vez por eso la metáfora del Tetris describe tan bien el funcionamiento de las redes contemporáneas. Cada noticia, cada escándalo y cada tragedia cae sobre la conversación pública como una nueva pieza. Millones de usuarios observan su descenso e intentan encontrar el lugar exacto donde encajarla. No necesariamente porque busquen comprenderla, sino porque necesitan que confirme una estructura narrativa previa. Si la pieza encaja perfectamente, la satisfacción es inmediata. Si no encaja, se la gira, se la interpreta, se eliminan detalles incómodos, se exageran otros, se la adapta hasta que finalmente pueda ocupar el espacio que la narrativa tenía reservado para ella.
Lo importante no es descubrir qué forma tiene realmente la pieza. Lo importante es que el juego continúe. Aquí aparece uno de los aspectos más cínicos del progresismo digital. Su éxito no depende únicamente de la búsqueda de justicia o de la defensa de determinadas causas. Depende también de una lógica mucho más mundana, la necesidad de mostrarse públicamente del lado correcto. La virtud se transforma entonces en una forma de capital simbólico. Las personas acumulan reconocimiento moral del mismo modo que otras acumulan dinero, belleza o prestigio profesional. Cada opinión correcta suma reputación, cada indignación correcta suma legitimidad, cada causa correcta fortalece la imagen pública de quien la sostiene. Poco a poco, la moral deja de ser una práctica para convertirse en una performance. Esto explica por qué muchas discusiones digitales parecen más preocupadas por demostrar sensibilidad que por resolver problemas. Resolver implica cerrar. Resolver implica establecer responsabilidades. Resolver implica poner un punto final, y las redes sociales tienen una relación profundamente conflictiva con los finales. Una conversación terminada deja de generar interacción, una discusión resuelta deja de producir comentarios. Una respuesta definitiva reduce el flujo de atención. En cambio, una interpretación abierta puede prolongarse indefinidamente. Siempre permite una nueva lectura, una nueva crítica, una nueva disputa o una nueva indignación. La consecuencia de todo esto es paradójica. Vivimos en una época obsesionada con las causas sociales y al mismo tiempo cada vez más dependiente de que esas causas permanezcan abiertas. Porque el algoritmo no obtiene beneficios de la resolución, obtiene beneficios de la circulación, no necesita respuestas, necesita conversación, no necesita acuerdos, necesita conflicto. No necesita verdad, necesita permanencia. Por eso el verdadero imperativo progresista de las redes sociales no consiste en pensar de determinada manera, consiste en demostrar constantemente que uno pertenece al sector correcto del tablero. Consiste en exhibir sensibilidad, mostrar conciencia, posicionarse públicamente y emitir las señales adecuadas para ser reconocido como una persona moralmente confiable. Lo que está en juego no es solamente una opinión, lo que está en juego es la identidad misma del usuario. Y cuando la identidad entra en escena, la búsqueda de la verdad suele convertirse en una preocupación secundaria, porque una persona puede abandonar una idea. Lo que rara vez abandona es la necesidad de seguir perteneciendo al grupo que le permite sentirse buena, interesante y socialmente aceptada. Mientras tanto, nuevas piezas siguen cayendo. Nuevas tragedias, nuevas polémicas y nuevas causas esperan ser acomodadas dentro del tablero. El juego continúa, el algoritmo sonríe. Y millones de usuarios, convencidos de estar participando de una batalla moral trascendental, siguen haciendo exactamente aquello que las plataformas esperan de ellos: mantener la conversación viva.